Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Señor presidente, buenas tardes. Un saludo a todos los colegas legisladores, a los señores ministros de Estado, señor ministro de Economía y Finanzas. En primer lugar, yo reivindico el derecho que tenemos los legisladores de hacer uso de la palabra. Al menos en el tema personal, yo estoy en la Asamblea Nacional precisamente para eso, para debatir, para exponer, para expresar lo que pensamos. Si no jugamos ese papel, estamos de más en esa asamblea. Realmente a mí me preocupa el hecho de que en este país tengamos dos escenarios, tengamos dos estados de situación. En un estado de situación, el que nos pinta el gobierno a través de anuncios permanentes, a través de rectificaciones, a través de supuestos hechos que pueden permitir enfrentar la crisis, y el otro estado de situación es la que atraviesan los ecuatorianos, que tienen a sus muertos en las casas, en las calles, que tienen a sus enfermos sin servicios de salud. La otra realidad está ahí, con los médicos, con las enfermeras, con el personal paramédico, que no tiene estabilidad en el trabajo, que no tiene equipos de protección. La otra realidad está con los servidores públicos que hasta el día de hoy no cobran sus salarios y que están llamados a quedarse en casa, sin alimentos, sin la posibilidad de tener un sostenimiento básico para su familia. La otra realidad está en la gente que vive del día a día y que lamentablemente no puede sostenerse. Y en eso yo sí quiero ser absolutamente categórico. El señor ministro de Finanzas y el gobierno nacional no le ha dado respuestas al pueblo ecuatoriano. Y aquí, en esta propia comparecencia, se han evadido temas fundamentales de esta comparecencia. Yo quiero ratificar algunos cuestionamientos que se han hecho y te pido nuevamente que el señor ministro de Finanzas le responda al país. Primero, no ha dicho nada al respecto de su subsecretario, al respecto del señor Esteban Ferro. No ha dicho nada al respecto de los funcionamientos que se le ha hecho a él. Esperamos, como asambleístas y como país, escuchar algo al respecto de eso. Que nos diga la verdad al respecto de sus vínculos con empresas o contenedores de deuda externa. No nos ha dicho tampoco y no nos ha presentado cifras al respecto de un requerimiento de la Asamblea Nacional en la resolución del 24 de marzo del 2020, en donde se le ha pedido el detalle de los recursos destinados para enfrentar la crisis sanitaria. La ex ministra de Salud había expresado de que no se le había entregado recursos. Y hoy el ministro de Finanzas tampoco nos ha entregado cifras certeras de recursos, fuera del presupuesto normal que se hayan entregado al Ministerio de Salud para enfrentar esta crisis. Tampoco nos ha dicho nada y no nos ha dado respuesta a otro requerimiento de la Asamblea Nacional en esa resolución, que tiene que ver con que en 5 días la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera, presidida por el ministro Martínez, tenía que emitir y entregar a la Asamblea Nacional la regulación sobre la reducción de las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios, la disminución de costos de servicios financieros de acuerdo con lo que establece en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. El ministro de Finanzas aquí y el gobierno nacional propone una serie de medidas. Unas medidas para los grupos de poder económico que estarían aportando alrededor de 500 millones de dólares. Y otro conjunto de medidas para los empleados públicos, para los trabajadores, para la clase media y la clase pobre de este país, en donde se recaudarían alrededor de 800 millones de dólares.
Señor ministro de Finanzas, señora directora del SRI, en el ranking de deuda publicado por el SRI al 10 de marzo del 2020, se establecen al 10 de marzo del 2020, antes de la emergencia, que 500 empresas tienen deudas en firme con el SRI por 1.449 millones de dólares. Información del SRI. Queremos saber por qué no se les ha cobrado, si son deudas en firme. Si ahí está un monto muy por encima de lo que se les quiere sacar a los servidores públicos y a los trabajadores ecuatorianos. Y lejos de eso, lejos de cobrar a esas 500 empresas con esas deudas en firme, lo que se ha hecho en estos días es perseguir de manera insistente a los pequeños, a los medianos emprendedores, empresarios, para que vayan a pagar sus deudas en el SRI, a pesar de que el presidente de la República habló de una moratoria al respecto. El día de hoy, también el señor ministro de Finanzas nos ha dicho de que se va a renegociar el pago de la deuda externa con los tenedores de los papeles, en la finalidad de diferir el pago hasta el mes de agosto. Cuando en estos momentos el propio Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional han expresado de que los países con las características del nuestro, con las dificultades económicas del nuestro, pueden acogerse a una moratoria de la deuda externa, no a un diferimiento hasta el mes de agosto. Si en estos momentos no tenemos recursos, tampoco lo vamos a tener en el mes de agosto. Entonces, hay que acogerse a esa moratoria de la deuda externa. Finalmente, señor ministro, si existieron 325 millones para pagar los bonos de la deuda externa, yo quiero saber qué se ha hecho al respecto de cumplir las obligaciones con los jubilados de este país, maestros, que son un sector vulnerable y que se encuentran sufriendo la situación de crisis. Si se ha cumplido o no se han cumplido los compromisos y los acuerdos firmados con ellos. Quiero saber cuándo se va a pagar los sueldos de los servidores públicos. Quiero saber cuándo se van a transferir los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuándo se va a pagar o se va a entregar los recursos del Fondo Común de la Amazonía Ecuatoriana, 7,5 millones de dólares, que se está demandando precisamente para transferir al sector salud y que las provincias amazónicas puedan ser atendidas prioritariamente en esta pandemia? Yo creo, y hasta el momento en que usted ha hecho sus exposiciones, señor ministro, no ha logrado satisfacer las inquietudes de los legisladores y las inquietudes del pueblo ecuatoriano. Y en este marco, yo sí discrepo con algunos legisladores al respecto de que con el pretexto de unidad nacional no realicemos nuestra acción, nuestra atribución, nuestra facultad de fiscalización y de control político. Por tanto, yo sí me sumo y obviamente estoy dispuesto a asumir la responsabilidad también de llevar adelante un juicio político en su contra, señor ministro de Finanzas. Muchas gracias, presidente.